Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana. Por si usted no tuvo oportunidad de vernos, que se ponga al tanto y se actualice en torno a las noticias más recientes que se generan por esta pandemia de COVID-19. Antes de iniciar, vamos al reporte que nos presentaba nuestro compañero Roberto Castañares desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. El corte más reciente respecto a esta pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El último viernes de enero lo vamos a acabar superando con toda probabilidad los 101 millones de infectados en todo el mundo, después de que ayer jueves la Organización Mundial de la Salud confirmara que los casos notificados habían alcanzado ya los 100 millones. De estos 101 millones de casos, sabemos que han muerto 2.180.000 personas. O dicho de otro modo, en este año de pandemia han fallecido, que sepamos, 2 de cada 100 contagiados por el virus. Si nos fijamos en los últimos datos, la tasa global de nuevos casos diarios muestra una curva en descenso tras haber alcanzado sus niveles máximos hacia el día 10 de enero. Sin embargo, no se registra la misma tendencia en muertes diarias, con una gráfica aún ascendente en la última semana. América se mantiene como la región más afectada por el coronavirus. Aquí se registran 4 de cada 10 contagios confirmados en el mundo desde el inicio de la pandemia y casi la mitad de los decesos. En Europa se han detectado 1/3 de los contagios y de las muertes globales. Ambos continentes muestran una tendencia a la baja en casos diarios desde hace 2 semanas, que no se traduce todavía en las tasas de fallecidos, aún al alza en el continente americano y estables en el europeo. También debemos señalar que de los 101 millones de contagiados, 73 millones de pacientes han superado la enfermedad del COVID-19 y de los 26 millones de casos activos se mantiene estable desde hace meses el bajo porcentaje de quienes están en estado grave o crítico. Son 4 de cada 1.000 o en números totales 110.000 personas en estos momentos. Las redes sanitarias nacionales también muestran que las dosis administradas en todo el mundo de vacunas contra la COVID-19 superan ya los 80 millones. Eso supone más del 1% de la población mundial, pero está todavía lejos del 20% que la OMS se ha propuesto lograr antes de finales de este 2021 o del 70% que los expertos consideran necesario para lograr la inmunidad de grupo. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. En este contexto por el que atraviesa la humanidad, una pandemia tan severa como la de COVID-19, en el Foro Económico Mundial de la ONG Oxfam, que se realizó esta semana, se presentó un muy conocido estudio sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza. Los resultados no son alentadores. Desde que comenzó la pandemia, los gobiernos de todos los países han tenido que decidir entre la salud del colectivo y la economía. Nadie se imaginaba que sería tan prolongada, por lo que en los primeros meses se realizaron varias acciones de confinamiento y de soporte por parte de los gobiernos. Sin embargo, con el paso de los meses, los comercios no esenciales, así como el turismo y muchas otras industrias, han entrado en crisis. Según los especialistas en empleo y salud, reconocen que mientras los más pobres del mundo necesitarán al menos una década para recuperarse de la crisis actual, los multimillonarios recuperarán en solo 9 meses sus pérdidas momentáneas. La Oxfam es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países y presentó su más reciente informe. Este documento de Oxfam refuerza, acompaña y fundamenta también las múltiples reflexiones que a partir del
el pasado 23 y hasta el 31 de enero, promueve el Foro Social Mundial Virtual. En su informe se pregunta cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus, en el cual más de 2 millones de personas han perdido la vida y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza. El aumento de la desigualdad provocada por la pandemia podría obligar a que se tarde, como mínimo, 14 veces más en reducir la pobreza hasta el nivel previo a la pandemia, que el tiempo que han tardado las 1.000 personas más ricas del planeta en recuperar su riqueza. El documento aseguró que la recesión ya ha acabado para los más ricos. Desde el inicio de la pandemia, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo ha aumentado en $500 millones, cifra que permitiría financiar sin problema la vacuna universal contra la COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, ¿qué sucede en el ámbito laboral? Bueno, las noticias tampoco son buenas. Un estudio reciente de la Agencia de la ONU que observa el mercado laboral mundial señala que los efectos de COVID-19 ponen de manifiesto una disminución generalizada en las horas de trabajo y de los ingresos. Prevé que para 2021 la recuperación será lenta, desigual e incierta. Un reciente estudio de la Agencia de la ONU que observa el mercadeo laboral mundial señala que los efectos de la COVID-19 ponen de manifiesto una disminución generalizada de las horas de trabajo y de los ingresos, y prevé para este 2021 una recuperación lenta, desigual e incierta, a menos que los progresos iniciales se respalden con políticas de recuperación centradas en las personas. La reducción de las horas de trabajo debido al impacto de la pandemia de COVID-19 le costó al mundo el equivalente a 255 millones de puestos de trabajo en 2020, informó la Organización Internacional del Trabajo, que señaló que el impacto masivo fue de casi 4 veces el número perdido durante la crisis financiera mundial de 2009. Según el último informe de esta agencia, que observa la progresión de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral, las pérdidas dieron como resultado una disminución del 8.3% en los ingresos mundiales, antes de incluir medidas de apoyo equivalentes a $3.7 billones, lo que equivale al 4.4% del Producto Interno Bruto mundial. Si bien todavía existe un alto grado de incertidumbre para 2021, las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo proyectan que la mayoría de los países podrían ver una recuperación relativamente fuerte en la segunda mitad del año, a medida que entran en marcha los programas de vacunación contra la COVID-19. Dice el informe que las pérdidas de empleo de las mujeres ascienden al 5% frente al 3.9% de los hombres. En particular, las mujeres tenían muchas más probabilidades que los hombres de abandonar el mercado laboral, informó Rocío López Fonseca. Esta semana aprovechamos también para revisar qué está sucediendo en los diferentes países que han reportado casos y además un número alto de casos por COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos amplía información sobre cuáles son estos países más afectados por la pandemia de COVID-19. Bueno, hemos rebasado ya 100 millones de personas infectadas en el mundo y tenemos un total de 2.160.850 fallecimientos. Están afectadas 192 regiones y países en el mundo. Estoy viendo la estadística de Johns Hopkins esta mañana, es más, a este momento. Y creo que además de poder hablar de los países más afectados por la pandemia, podríamos analizar también algunos factores que en su momento generaron crisis o están generando crisis por la propia infraestructura de salud que tienen estas naciones. Sí. Y esta pandemia ha generado muchas sorpresas porque no nos hubiéramos imaginado que países como Inglaterra y en general Reino Unido hubieran sido rebasados en su capacidad hospitalaria para atender pacientes graves con COVID.
no nos hubiéramos imaginado ese mismo escenario para Francia, para Italia, que fue el segundo epicentro de la pandemia, para España, países europeos que históricamente han tenido sistemas de salud muy sólidos en lo relativo a prevención, atención para enfermedades comunes y para enfermedades complejas y, por supuesto, rehabilitación, que son, digamos, las tres fases esenciales de la atención en salud. Reino Unido hace 4 semanas dicta una medida de aislamiento total y además anticipa contundentemente que esta se extenderá hasta el mes de febrero. No sabemos si durante todo el mes o será solo a principios de febrero, pero creo que va a depender de la evolución que vaya teniendo en aquel país la pandemia. Lo hicieron precisamente, claro, por el incrementado número de contagios diarios, pero también porque vieron en alto riesgo la capacidad hospitalaria, casi saturados y en un momento dado sin oportunidad de hospitalizar a más pacientes que estuvieran teniendo requerimientos de oxígeno, por ejemplo. La misma situación ocurrió, insisto, en Italia y en Francia en un momento dado, y también dictaron medidas extremas de aislamiento social por ese motivo. Estados Unidos es el país más afectado del mundo en cuanto al número de casos y también en cuanto al número de fallecimientos. Y uno podría pensar que tiene que ver con el tamaño de la nación, más de 300 millones de personas, la población norteamericana. Sin embargo, cuando lo analizas por 100,000 habitantes en cuanto a mortalidad y cuando lo analizas de igual forma en cuanto a número de casos por 100,000 habitantes, Estados Unidos sigue ocupando primeros lugares. México ha ocupado entre el lugar 11 y el lugar número 12 de la tabla general de naciones con esta afectación, pero ahí hay que recordar un detalle, no perderlo de vista, lo hemos comentado en diversos momentos. México decidió como país adoptar un mecanismo de monitoreo de la enfermedad conocido como modelo Centinela. Así es. En el que no realiza pruebas a todas las personas con sintomatología leve o leve moderada, sí realiza pruebas a todas las personas con sintomatología grave que requieren hospitalización, pero entonces al realizar solamente pruebas al 10% de los casos leves o moderados, México tiene una estadística que es mucho menor al número real, y eso en todo momento fue aceptado por el subsecretario Hugo López-Gatell. Que en su momento nos decía, creo que eran... Por 8, probablemente. 8, exactamente. Que esos números habría que multiplicarlos por 8. Entonces, quizás ese lugar 11 o 12 en la tabla del número de personas afectadas en el mundo, las naciones afectadas en el mundo, pues estaría México en un lugar mucho más arriba que el lugar. Y bueno, los países latinoamericanos más afectados en cuanto a números crudos de casos han sido Brasil, México, por supuesto. Colombia, y en cuanto a letalidad, el país más afectado, incluso en el mundo, ha sido México.
Probablemente tiene que ver también con lo que acabamos de señalar, de que si no le realizas examen de laboratorio a todos o a casi todos los pacientes que han tenido sintomatología, como la letalidad se mide entre el número de las personas confirmadas, Claro. entonces ahí tienes una situación más de números que posiblemente real. Y por eso estamos en una letalidad alrededor del 7 al 8%, que llegó a ser del 11 a 12%. Cierto. Entonces, México es considerado el país con mayor letalidad en el mundo, pero en parte puede ser relacionado por esa estadística, ¿no? Vamos a hacer una pausa, la primera. Regresamos con más. Encuadre Iberoamericano, una plataforma televisiva para difundir los logros en la producción cinematográfica en Iberoamérica y así contribuir al intercambio, a la distribución y a la exhibición de películas iberoamericanas en toda la región. Desde el histórico y arrasador éxito de Roma, de Alfonso Cuarón, en la 91ª entrega de los premios Oscar, hasta el posicionamiento en festivales de las cinematografías de países hermanos como Guatemala. Gaudiamus vigitur, Iumen est sumus. Gaudiamus vigitur, Iumen est sumus. Esta semana visitamos Cuba, lo hicimos gracias al informe que nos presentó nuestro compañero Atahualpa Amerisi, corresponsal de la Agencia EFE en Cuba. Aquí vamos de récord en récord de casos. Por ejemplo, hoy tenemos 825 nuevos casos de COVID-19, ayer tuvimos 786 y ambos son récord absoluto desde marzo, récord diario. Tenemos 4 fallecidos hoy, tenemos que lamentar la muerte de 4 personas. El número de fallecidos sí que estos días han oscilado, pues entre 2, 3, 4. Y bueno, así está el país. Está desde luego en el peor momento de la COVID desde que empezara la pandemia. Visto desde una perspectiva un poco más internacional, a lo mejor no está tan mal como otros países, ¿no? Cuba tiene 11.200.000 habitantes. Así que bueno, menos de 1.000 casos diarios, pero aún así avanzando y la situación es bastante preocupante aquí en el país. Cuba está desarrollando, como se sabe, 4 candidatos a vacunas para la COVID-19. Están ahora mismo los más avanzados en la fase 2, la fase intermedia de ensayos clínicos. Y bueno, se espera que en los próximos meses pues ya lleguen las siguientes fases y pues en 2, 3 meses a lo mejor empiecen ya a aplicarse las vacunas. De momento el Estado no ha adquirido ni tampoco dosis en el mercado internacional para tratar al personal de riesgo y a los sanitarios, etcétera, y a las personas más vulnerables. Así que Cuba lo confía todo a su propia vacuna, que se llama Soberana. Bueno, pues Cuba está aplicando una variante de interferón, es un antiviral, y parece que la mortalidad no es demasiado alta en comparación con otros países por la COVID-19. Y bueno, está dando un tratamiento bastante personalizado tanto a los pacientes de la COVID como a las personas a las que tiene que aislar, ¿no? Hay unas pesquisas, van los médicos, pasan por las casas para buscar posibles síntomas, a los viajeros sospechosos pues se les da un alto seguimiento, se les hacen 2 PCRs, primero cuando llegan al país, luego otra PCR a los 5 días. Y como digo, es uno de los pocos países, o quizá el único, que cuando hay un confirmado lo mete en un centro médico. Es decir, todos
todos los casos activos de coronavirus, que ahora son más de 4.800, están recluidos en centros médicos donde se les supervisa y se les aplican tratamientos. El Fondo Monetario Internacional se pronunció esta semana respecto a las vacunas que ya están circulando en el mundo, al menos en algunos países, pero también ha mostrado su preocupación ante la llegada de las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2. La reciente aprobación de vacunas alentó la esperanza de que la pandemia llegue a un punto de inflexión más adelante en el año. Sin embargo, las nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes en las perspectivas económicas. En medio de la incertidumbre, la proyección del crecimiento económico mundial es de 5.5% este año y de 4.2% en 2022. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional. La recuperación del crecimiento proyectada para este año, señala el organismo internacional, se produce tras el fuerte colapso registrado en 2020, que ha tenido graves repercusiones para las mujeres, jóvenes, los pobres, los empleados del sector informal y también los trabajadores en sectores de contacto personal intensivo. Se estima que la contracción del crecimiento mundial en 2020 fue de menos 3.5%, es decir, 0.9 puntos porcentuales mejor de lo proyectado anteriormente. Para controlar la pandemia en todo el mundo se precisa una estrecha cooperación internacional. Estos esfuerzos consisten en reforzar el financiamiento del Fondo de Acceso Global para las Vacunas, COVAX, y acelerar así el acceso a las vacunas en todos los países, garantizando la distribución universal de las vacunas y también al facilitar el acceso a tratamientos a precios asequibles para todos. Muchos países, en particular las economías en desarrollo de bajo ingreso, ya reportaban al comienzo de la crisis elevados niveles de endeudamiento, que tenderán a aumentar durante la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace también una revisión respecto a las diferentes estrategias que han utilizado los países para hacer frente a esta pandemia, desde la inmunidad de rebaño hasta la dosificación, el confinamiento, en fin, las diversas acciones que se han instaurado para tratar de hacer frente a esta gran pandemia. Yo he dividido como en 3 grandes grupos la manera de gestión de la pandemia en los diferentes países. Hubo países que al inicio de la pandemia consideraron que, dada la baja letalidad que al principio mostró la enfermedad por el orden del 2.8 a 3%, sí. Consideraron que era conveniente sí cuidar a la población de mayor riesgo, la más vulnerable, con aislamiento social, etcétera, pero al resto de la población permitirle una vida razonablemente normal y que si ocurría infección esto generaría lo que se conoce como inmunidad de rebaño, y que entonces esa inmunidad de rebaño sería equivalente a vacunación y por lo tanto podría sobrellevarse y sobreponerse en un momento dado a la pandemia. Fue el caso de Inglaterra. Así es. Pero Inglaterra muy pronto dio marcha atrás a esa decisión cuando vio que se estaba saliendo de control, sobre todo la mortalidad. Y modificaron la postura de forma inmediata. No fue el único, hubo otros países que pensaron en esa estrategia como una estrategia posible. Sí, claro. Irlanda entre ellos, si no me equivoco. Bueno, parte de Reino Unido, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hubo otros países y que yo en lo particular siempre consideré que era inconveniente esa primera estrategia, ese primer mecanismo de gestión de la pandemia. Otro segundo escenario de gestión de la pandemia, dicho en forma general, ¿no? Es aquel en el que los países consideraron que se podría dosificar, entre comillas, la pandemia, la evolución de la pandemia, para no ser rebasados en la capacidad de atención hospitalaria y con ello evitar muertes
al poder atender en los hospitales a los pacientes graves, aunque no se lograra cortar de tajo, acortar el periodo pandémico, pero sí dosificarlo. Y México estuvo en ese grupo de países que decidieron dosificar la pandemia. A mí me parece que también fue una estrategia inconveniente. Claro. Porque se ha convertido en una pandemia eterna, con todo lo que ha implicado desde el punto de vista sanitario, pero también económico y social. Ese alargar, ese dosificar la pandemia generó mucho cansancio en la población y el cansancio llevó a indisciplina social, así es, que ha llevado a mayor número de contagios. Y último, para luego poder desglosar, si te gusta la idea. Sí, perfecto. El tercero es el de los países que tomaron decisiones verticales, decisiones de cierre total, con mucha vigilancia, con vigilancia del propio Estado, que en algunos momentos pareció totalitaria la decisión y a lo mejor que atentaba a derechos humanos, etcétera, pero al final de cuentas, con todo y pena, son los países que han controlado mejor la pandemia, que tuvieron menos estragos en salud, económicos y sociales. Estoy hablando de muchos países orientales. Así es. Corea del Sur, China misma, Japón, Singapur, que tienen prácticamente bajo control la enfermedad. Tres grandes grupos desde mi punto de vista. No es ninguna buena estrategia llevar a confinamiento parcial temporalidades cortas y después, cuando empieza a verse un poco mejor la tendencia estadística, desconfinar. Y digo un poco mejor, necesita verse mucho mejor la tendencia epidémica, necesita haber no solamente un aplanamiento de las curvas epidémicas, sino una disminución real que de esa manera permita reabrir de forma progresiva primero las actividades económicas esenciales, seguir manteniendo mucha vigilancia epidemiológica. Pero mira, lo que ha ocurrido en diversos países es, se empiezan a observar incrementos diarios en el número de casos. En el momento en que se advierte el riesgo de que va a haber saturación hospitalaria, ahí medida de confinamiento. Variable, no siempre es un confinamiento total. Así es. Empieza a aplanarse la curva y todavía no hay una tendencia real a la baja cuando desaparece el confinamiento y después ocurre de nueva cuenta que ahí va el rebrote. Y a partir de ahí de nuevo un confinamiento con distintas directrices, con diferentes características, etcétera. Eso es lo que lleva al cansancio social y a no lograr un control absoluto de la pandemia. ¿Qué fue lo que hizo China? A ver, Wuhan, ciudad de 12 millones de habitantes, perteneciente a una provincia que se llama Hubei y que tiene 80 millones de habitantes. Imagínate el tamaño de una sola provincia en China, pero además con la densidad poblacional que tiene China. Ellos toman la decisión del aislamiento social, la toman con las medidas restrictivas que eso requería en su momento, y para mayo ya no tenían casos. Claro, han ocurrido de nuevo algunos brotes que han sido cercados epidemiológicamente muy rápido
Y ese cerco sanitario ha sido de tal nivel que no se les han desbordado las cosas. A estas alturas, México rebasó con mucho el número de casos de fallecimientos con respecto a China en su número de casos de contagios, o sea, no en su número de fallecimientos, Exacto. de contagios. O sea, México, por ejemplo, ya tiene más fallecimientos que el número de contagios que tuvo China. China fue el epicentro. China fue el país que en su momento tuvo que aprender a vapor de esta enfermedad, desarrollar también de forma muy rápida la estructura biotecnológica para reconocer el genoma viral, para desarrollar el tipo de pruebas para detección de la enfermedad. En fin, en tiempo récord, en menos de un mes, ellos ya tenían definido el genoma viral, etcétera, ¿no? El levantamiento de hospitales en escasas 2 semanas, todo lo que en su momento recorrimos. Sí, fue uno de los países más afectados económicamente, pero, último comentario en este sentido, tomaron decisiones tan radicales que en muy corto tiempo están logrando no solo sobreponerse a la crisis sanitaria, sino también a la crisis económica. Hacemos una nueva pausa, regresamos, todavía hay mucha información. Todos los días se cometen delitos de violencia sexual. Estamos recibiendo las notificaciones. Si recibiéramos una notificación al celular por cada delito de violencia sexual que se comete, todo sería más fácil, pero no es así. Por eso, te necesitamos a ti. Involúcrate y prevengamos la violencia sexual. Denuncia al 110. No más violencia sexual. Infórmate en www.svet.gov.gt. Un mensaje de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET. Las mutaciones o variantes del virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 pueden ser más resistentes, adherirse con mayor facilidad a las células receptoras y replicarse con mayor frecuencia. Incertidumbre y preocupación han generado las nuevas variantes detectadas del SARS-CoV-2, una en Sudáfrica y la otra en Reino Unido. Los científicos de la OMS señalaron que la variante de Inglaterra sería hasta 70% más transmisible y los últimos hallazgos señalan que sería más letal. En cuanto a la variante de Sudáfrica, se especificó que al parecer podría afectar a los más jóvenes. Sin embargo, no hay datos concluyentes. Las principales preocupaciones de los científicos es que las vacunas puedan ser eficaces ante estas nuevas variantes, además de que los tratamientos que en la actualidad se están utilizando como el de plasma o algunos otros fármacos, se ha visto su eficacia en algunos casos, sobre todo en los casos graves. En cuanto a las reinfecciones por estas nuevas cepas, todavía se desconoce en qué grado sería y si se podría llegar a registrar, informó
Rocío López Fonseca. Esta semana México también alcanzó cifras históricas en cuanto a número de casos y muertes. Por cierto que también en el ranking mundial han avanzado varios casilleros, lo que ha colocado a nuestro país en una situación realmente preocupante. Pero mire usted, el porcentaje de población que ha muerto a causa de COVID-19 se sitúa, un porcentaje importante se sitúa entre las edades de 35 a 44 años de edad. ¿Por qué es este uno de los grupos más vulnerables ante esta pandemia? El siguiente informe nos lo explica. En un análisis del periodo de enero-agosto de 2020 sobre las muertes ocurridas en México, el COVID-19 se convirtió en la segunda causa de defunciones. En el desglose por edades, es la primera en los siguientes grupos. De 35 a 44 años, hubo 8.330 muertes, de 45 a 54 años hubo 19.160 y de 55 a 64 hubo 28.849. En mujeres, la COVID-19 fue la primera causa de muerte en el grupo de 45 a 54 años con 5.673 defunciones. Las muertes por COVID-19 ocupan la segunda causa de muerte a nivel nacional con 108.658 casos, por debajo de las enfermedades del corazón que ocupan el primer lugar con 141.873 y por encima de la diabetes mellitus en el tercer lugar con 99.733. Del 2012 a 2019 se esperaban un total de 488.343 defunciones y ocurrieron 673.260 en este periodo de análisis, por lo que con base en estos resultados se tiene un exceso de mortalidad por todas las causas de 184.917, equivalente al 37.9%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó Elizabeth Ortiz. Y a pesar de que en las últimas semanas hemos conocido las variantes del virus del SARS-CoV-2 surgidas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, lo cierto es que las mutaciones, las variables de este virus vienen de tiempo atrás y se han registrado con cierta frecuencia de acuerdo al comportamiento habitual de estos virus, es lo que nos contaba esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Lo platicamos aquí hace varios meses. Y para cuando lo comentamos, se habían identificado no menos de 240 mutaciones del genoma viral original de Wuhan. Y estas mutaciones, que realmente han sido mutaciones menores, ahora se han identificado en Reino Unido, tal como lo dices, una en África, en Brasil, de igual manera, y estas tres, no mutaciones, sino nuevas cepas virales, que tienen cada una de ellas varias mutaciones. Por ejemplo, la de Reino Unido tiene 27 mutaciones. Estas nuevas cepas se han diseminado a diferentes países del mundo. Casi podría asegurar que se han diseminado a todo el mundo. Lo que ocurre es que no en todos los países se han realizado los estudios de genotipificación para identificar qué variables han ocurrido al genoma y si existen nuevas cepas o estas cepas han tenido una mayor diseminación. También hemos platicado que lo importante de las mutaciones es identificar si dicha mutación genera mayor transmisión del patógeno, si genera mayor virulencia y patogenicidad, o, como en el caso de estas nuevas variantes, lo que pareciera una mayor transmisión de la enfermedad. La correspondiente a el Reino Unido y específicamente Inglaterra, que parece surgir en zonas al sur de Londres, ha demostrado ser más transmisible.
en una proporción cercana al 70%. Entonces, ese incremento de la transmisión en el 70% significaría que en lugar de que una persona transmita a 2.3, que es el número básico de reproducción, pues se esté transmitiendo a 3.5 personas por cada individuo infectado, por cada caso índice. Eso podría en parte explicar por qué ocurrió con Inglaterra lo que hace de 2 semanas llevó al país a dictar medidas de aislamiento social extremas y además con alta vigilancia gubernamental. Y podría explicar, al menos parcialmente, en muchos lugares de Europa, porque esta cepa se diseminó muy rápido a algunos países europeos, el por qué el incremento de casos de COVID en las últimas 4 semanas, disculpa. En el caso de América, la cepa británica fue identificada ya en Canadá, en Estados Unidos, en México. Pensábamos que también en Brasil, pero la de Brasil parece ser una cepa diferente. Entonces, en conclusión, en este momento parece que tenemos 3 cepas, cada una de ellas con varias mutaciones. En el caso de la británica, 27 mutaciones. Y el otro aspecto que tenemos que identificar es de alguna de esas mutaciones, 1, 2 o varias pueden ser determinantes en la manera en la que el virus genera patogenicidad. Porque para el caso de la cepa británica, la modificación en la proteína S o proteína espicular que puede darse derivado de una de las mutaciones puede generar algún cambio en la gravedad de la enfermedad que en este momento se está estudiando y que podría estar ocurriendo. Y el otro aspecto es vigilar el desempeño de las vacunas para tener certidumbre de que siguen siendo igual de eficaces y seguras ante nuevas cepas que están ocurriendo en el mundo. Esta semana recibimos también el reporte actual más reciente desde Venezuela. Nuestra compañera Desiree Lozano, periodista de Panas Digitales, nos presentaba el informe. Buenos días, Belén. Un saludo para ti y para todo el auditorio del Canal 44. Este es mi reporte desde Caracas, Venezuela. Para el momento, el régimen de Nicolás Maduro reporta 124.112 contagios de coronavirus y un total de 1.154 muertes por COVID. Por otro lado, la organización no gubernamental Médicos Unidos, que agrupa a más de 4.000 trabajadores de la salud en todo el país, indica que Venezuela suma 332 muertes de personal sanitario. Hace un par de semanas, el gobierno aprobó el uso de la vacuna rusa contra el COVID, siendo el tercer país latinoamericano en autorizarla. Sin embargo, la comunidad científica venezolana ha denunciado una gran opacidad en relación a la naturaleza de esta vacuna. Maduro anunció que pronto estará llegando a Venezuela 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar una vacunación masiva de los sectores más necesitados, luego de que en diciembre su gobierno firmara un contrato con Rusia. Por otra parte, el pasado domingo, Nicolás Maduro anunció la producción de un fármaco venezolano que sería eficaz contra el coronavirus. Indicó que a partir de esta semana se iniciaría una producción masiva de este medicamento y lo puso a la orden de América Latina y el mundo. Maduro indicó que se hicieron pruebas clínicas en enfermos graves y muy graves, pruebas biológicas en laboratorio con la participación de los institutos científicos de Venezuela y de otros países, y que por esto está comprobado que el Carbativir es un poderoso antiviral complementario para la sanación y la cura del COVID-19.
Las denominó como las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es un médico venezolano muy venerado y en proceso de beatificación en el Vaticano. Desde Caracas, Venezuela, reportó para ustedes Desiree Lozano. Hacemos una pausa, la última. Regresamos con más información. Ahora por TV USAC, hablemos de derechos humanos. Un programa que promueve la cultura de paz dentro de nuestra sociedad, donde a través de profesionales recabaremos todo lo relacionado con derechos humanos. Acompáñanos todos los jueves a las 19 horas, con repeticiones los viernes a las 9 horas y los lunes a las 11 horas. Este es un programa del IDUSAC, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y TV USAC. Con el apoyo de Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Estamos de regreso, recordándole también las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos ahora a Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC, nos presentaba el informe. Los televidentes del programa Coronavirus, la pandemia en toda Iberoamérica. En especial un saludo para ti, Belén. En esta última semana del mes de enero del 2021, en Guatemala los datos son los siguientes: 155.459 casos acumulados, 140.308 casos recuperados, 9.665 casos activos y 5.486 fallecidos. El gobierno de Guatemala restringió desde este martes 26 de enero del 2021 el horario en centros comerciales como parte de las nuevas medidas para controlar el contagio de la segunda ola de COVID-19. Enfermedad que ya causó la muerte de más de 5.000 personas en el país desde marzo del 2020 a la fecha. En un acuerdo publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala explicó que esos lugares, así como las tiendas de conveniencia de barrio y supermercados, deben estar cerrados a partir de las 7 de la noche y el horario para la venta de bebidas alcohólicas será a las 21 horas en bares y restaurantes. Los mercados a nivel nacional estarán abiertos de 5 de la mañana a 17 horas. Las medidas buscan prevenir el contagio de la segunda ola de COVID-19 en la que se encuentra actualmente Guatemala. Como parte de las acciones que la ministra de Salud Pública, doctora Amelia Flores, impulsara para acercar los servicios de salud a la población guatemalteca y prevenir el contagio de COVID-19, inician con 3 laboratorios móviles que recorrerán áreas con mayor afluencia de personas. Como primer punto de prevención se está iniciando el recorrido en mercados de la ciudad de Guatemala. Esta estrategia busca la detección temprana y búsqueda activa de la población con COVID-19, priorizando a las personas de riesgo en lugares accesibles y así realizar diagnósticos oportunos que permitan aislamiento, atención integral y conocer el comportamiento de la enfermedad. El relajamiento de una buena parte de la población guatemalteca durante las fiestas de fin de año empieza a tener impacto en las estadísticas de casos de coronavirus. Las autoridades de salud aseguran que en los últimos días se han registrado un repunte y reconocen un incremento en casos de coronavirus. La Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH en Guatemala, exige control para el cumplimiento de medidas de prevención. Asimismo, la Defensora de la Salud Pública de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, añadió que el Ministerio de Salud carece de una campaña de comunicación efectiva. De no cumplir con las medidas de prevención, nos hemos olvidado de controlar las medidas en el transporte colectivo
Hemos caído en el problema de que si el país está abierto, todos podemos ir a cualquier sitio en el país. La Universidad de San Carlos de Guatemala sigue apoyando a la población guatemalteca enviando personal profesional para ayudar a salir adelante con proyectos de autosostenimiento, víveres y otro tipo de ayuda para la población más afectada con COVID-19. Para el programa Coronavirus La Pandemia, Javier Corleto, TV USAC Guatemala. Esta semana también escuchamos el reporte que nos presentó nuestro compañero Edgar Olivares desde Estados Unidos. ¿Qué está pasando con este país tras la llegada de un nuevo presidente y, por supuesto, un cambio radical en la estrategia para hacer frente a esta pandemia? Hola, ¿qué tal amigos de Canal 44? Les informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha solicitado a las farmacéuticas Pfizer, BioNTech y a Moderna una cantidad de 200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, es decir, 100 millones por cada empresa. Si se logra obtener esa cantidad de vacunas, el presidente norteamericano prevé que se abrirá un camino que permita que la mayoría de habitantes de la Unión Americana pueda estar vacunado para cuando termine el verano de 2021. Además, hay compromisos ya para surtir 400 millones de dosis adicionales, donde también entran al juego las empresas Johnson & Johnson y AstraZeneca. El mandatario demócrata recién llegado a la Casa Blanca confía en que se pueda justamente cerrar estos contratos para la compra de las vacunas. Hablamos de 600 millones de dosis, lo que permitiría inmunizar a los 300 millones de estadounidenses, pues se requiere un doble suministro de dosis para completar el ciclo de vacunación contra esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Hasta ayer, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, reportaba que 23.5 millones de dosis ya han sido administradas y 3.5 millones de personas ya obtuvieron justamente la vacuna totalmente, es decir, ya las 2 dosis. No obstante, ciudades como Nueva York han tenido retrasos en sus objetivos de vacunación justamente por falta de dosis, pues las empresas no se dan abasto en la producción de la nueva vacuna contra el coronavirus. En este momento, Estados Unidos tiene poco más de 25.445.000 contagios acumulados desde que comenzó la pandemia y registra más de 425.000 fallecimientos. El estado más afectado es California, con más de 3.230.000 casos, y en segundo lugar, Texas, con 2.290.000 casos acumulados de COVID-19. Es mi reporte desde Estados Unidos. Regreso con ustedes al estudio. El antiparasitario, este medicamento conocido como ivermectina, continúa levantando polémica. Algunos organismos, centros médicos lo recomiendan, mientras que la Organización Mundial de la Salud mantiene sus reservas. La FDA, así como la comunidad científica y las autoridades sanitarias de varios países de América Latina, advierten que el desparasitante ivermectina no está autorizado para la prevención o el tratamiento de la COVID-19. Sin embargo, la ingesta de este medicamento se ha popularizado en la región. Infectólogos consultados por varios medios de comunicación han aclarado que aunque se han usado fármacos de forma aleatoria como la hidroxicloroquina o ritonavir, lopinavir, se ha visto que no ha dado resultados favorables. La única que demostró ser eficaz, sobre todo en los casos de hospitalización graves, es la dexametasona, y en Estados Unidos se utiliza el remdesivir. La FDA advirtió que para la ivermectina no hay estudios de fase 3 que hayan probado su seguridad y eficacia. Un estudio de fase 3 requiere que la droga se pruebe en miles de voluntarios y se compare con otro grupo al que se le dé placebo. Se advirtió que hay varios ensayos clínicos realizados en varios países sobre ivermectina, pero hasta el momento no hay resultados concluyentes, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos expuso una amplia y además muy interesante explicación en torno a este medicamento de ivermectina. Este medicamento sí tiene actividad contra el virus SARS-CoV-2, una actividad que primero fue demostrada en el laboratorio in vitro
en donde cierta concentración de la ivermectina logró inhibir la presencia del virus o la reproducción del virus en células, insisto, en experimentos de laboratorio. Sin embargo, la concentración de ivermectina que lograba esto era una concentración muy alta, que para poderse lograr en la sangre o en los tejidos humanos se necesita tomar una dosis muy alta de ivermectina. Claro que empezaron a llevarse a cabo estudios diversos con este fármaco en pacientes con COVID-19. Y hay un estudio grande, uno de los más importantes publicados, que son retrospectivos, es decir, no fue diseñado hacia incorporar pacientes y estarlos siguiendo de manera prospectiva, fue al revés. Se comparó a los que habían recibido ivermectina contra los que no habían recibido ivermectina y habían tenido tratamientos estándar en el ámbito hospitalario, eran pacientes delicados. Y se encontró que en el grupo que recibió ivermectina hubo una menor mortalidad por todas las causas que en el grupo que no se recibió este fármaco. Al hacer un análisis comparativo estadístico, sí se encontró diferencia significativa, pero Belén, ¿por qué ha sido polémico? Porque como fue un estudio retrospectivo, muchos pacientes en ambos brazos del estudio habían recibido otros fármacos como hidroxicloroquina, como acitromicina, habían recibido dexametasona o metilprednisolona. Es decir, había variables no bien controladas en los dos brazos de análisis de este estudio comparativo. Entonces, lo que hace un mes publica la Organización Mundial de la Salud y los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos es que aunque existe este estudio que le da una ligera ventaja a el uso de ivermectina contra no haberla utilizado en pacientes delicados, todavía no se puede tener una absoluta conclusión en tanto no existan estudios prospectivos, es decir, diseñados ex profeso para comparar realmente el si utilizarla contra placebo podría realmente mostrar resultados significativos a favor de ivermectina. De esta manera llegamos al final de este programa especial, el recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de esta semana. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.